Te invito a darle like al vídeo, suscribirte a mi canal y también a compartir para llegar a más personas. Golpes en el coche. Una familia, compuesta por dos pequeños y sus padres, viajaban por carretera hacia, cuando el coche se les averió. Los padres salieron a buscar ayuda y, para que los niños no se aburrieran, les dejaron con la radio encendida. Cayó la noche y los padres seguían sin volver cuando escucharon una inquietante noticia en la radio. Un asesino muy peligroso se había escapado de un centro penitenciario cercano y pedían que se extremaran las precauciones. Las horas pasaban y los padres de los niños no regresaban. De pronto, empezaron a escuchar golpes sobre sus cabezas. Poc, poc, poc. Los golpes, que parecían provenir de algo que golpeaba la parte de arriba del coche, eran cada vez más rápidos y más fuertes. POC, POC, POC. Los niños, aterrados, no pudieron resistir más, abrieron la puerta y huyeron a toda prisa. Solo el mayor de los niños se atrevió a girar la cabeza para mirar qué provocaba los golpes. No debería haberlo hecho. Sobre el coche había un hombre de gran tamaño, que golpeaba la parte superior del vehículo con algo que tenía en las manos. Eran las cabezas de sus padres. Yoduloso. Hace unos años, en un campamento, hubo un grupo de jóvenes que, durante una excursión, se perdió. Tras varias horas perdidos, encontraron a un hombre solitario. Llevaba un hacha a la espalda y no les daba buena espina, pero, desesperados, le preguntaron cómo se llegaba al pueblo. A pesar de la primera impresión, el hombre resultó ser súper agradable. Les dijo que se llamaba Yoduloso y les acompañó hasta el pueblo, donde se despidió. Antes, se hizo una foto junto a los jóvenes. El grupo de jóvenes contó en el pueblo que el hombre que los había llevado hasta allí se llamaba Yoduloso, pero los vecinos de la localidad dijeron que aquello era imposible. El único Yoduloso que había habido en el pueblo falleció hace más de 100 años, y murió de una forma horrible. Un grupo de niños jugaba a la pelota y se le escapó, y Yoduloso fue a por ella. Llevaba un hacha en la mano y tuvo la mala suerte de tropezar y cortarse su propia pierna. Murió desangrado. Los jóvenes escucharon incrédulos y pensaron que, incluso a pesar de las coincidencias del nombre y de que aquel señor también llevaba un hacha, era imposible que se trata de la misma persona. Sin embargo, cuando revelaron aquella foto que se habían hecho al llegar al pueblo, se percataron de algo que les hizo cambiar de parecer. Yoduloso había desaparecido de la fotografía. Mi primo Sergio era sonámbulo, y cada vez que me acuerdo de sus ataques, unas veces me da risa y otras, tristeza. La verdad es que ser sonámbulo no es nada divertido. Cuando empezó con los ataques de sonambulismo, a los 10 u 11 años, no podía acordarse de lo que le ocurría, y siempre nos enterábamos por su mamá o sus hermanos, pero después de esa edad, ya podía relatar con todos los detalles cada vez que le daba uno, y para mí eran los cuentos más fantásticos y terroríficos que podía escuchar. La verdad es que yo presencié solamente uno de sus ataques, el que tuvo una siesta de domingo. Ese día habíamos vuelto de una pesca en Puerto Las Palmas, y pienso que ese ataque le dio por todas las cosas que nos ocurrieron en ese viaje de regreso. Más yeta no podíamos haber tenido. Salimos del puerto a la mañana, en nuestro sulky, cansados y mal dormidos, los hermanos Barrero y yo, y a eso de las 10 más o menos. Veníamos al trotecito. De repente, el caballo pegó un corcoveo y unos relinchos y quedó desbocado, como loco. Nos pegamos un flor de julepe. Coco tiraba de las riendas para frenarlo y Sergio y yo nos queríamos tirar del sulky, y en eso al suelo todo el mundo. Se cayó el caballo en la cuneta. Tumbó el sulky y fuimos a parar a un charco los tres juntos. El pobre animal empezó a temblar, vomitaba y pataleaba, y nosotros estábamos muy asustados. Recién ahí nos dimos cuenta de que se estaba muriendo el noble caballito, y enseguida se murió del todo nomás. Nos dio mucha pena, porque era muy bueno y guapo. Fue una lástima que estuviera tan viejo.
Salimos del charco embarrados hasta la Coronilla, desenganchamos el sulky y acomodamos un poco las cosas. Entonces Coco, en su condición de hermano mayor y jefe de la expedición, nos dijo que teníamos que ir hasta la casa a buscar otro caballo. ¿A pie hasta la casa?, le gritó Sergio. No hay otro remedio, le contestó Coco. Nos queríamos morir, porque la casa quedaba a unas 3 leguas, y si queríamos acortar camino había que atravesar montes, esteros y pajonales. Ahí nomás emprendimos la caminata entrando en un mogote, muertos de hambre y con sueño. Cada tanto hablábamos un poco, después maldecíamos contra el caballo y contra Coco, y otras veces caminábamos un largo trecho en absoluto silencio. La cosa es que después de esa travesía de 3 o 4 horas llegamos a la casa, y ahí el tío Luis, el papá de Sergio, mandó a un peón a caballo a rescatar a Coco y al sulky. Habíamos llegado arrastrando los pies, con todo el cansancio de los 3 días de pesca, el julepe con el caballo muerto y encima esa terrible caminata. La tía Isabel nos sirvió un guiso de arroz y nos comimos 3 platos cada uno. Después nos acostamos a descansar. Sergio se acostó en su pieza y Joen en un catre en el patio, debajo de un paraíso. Al rato me despertaron gritos y golpes. Escuché que Sergio gritaba que no lo maten y que le sacaran esas cosas que tenía en la cabeza, pero lo único que tenía en la cabeza eran sus pelos. Yo me senté en el catre y medio dormido vi que salían corriendo y gritando. Detrás de él, su mamá y su hermana. Lo alcanzaron cerca del corral llorando y dando manotazos. Lo acariciaron y le dijeron que volviera a acostarse. Después de un rato lo convencieron y lo llevaron de vuelta a la cama. Me acuerdo de que mi tía siempre decía que a un sonámbulo no hay que despertarlo de golpe, porque puede quedar tonto para siempre o morirse del susto. Porque cuando a una persona le da el ataque de sonambulismo, es como si estuviera viviendo otra vida. La cosa es que Sergio durmió toda la tarde y la noche. Cuando se despertó no se acordaba absolutamente de nada. Y así como esta situación, le ocurrieron otras cuantas más, según contaban sus familiares. Algunas eran muy graciosas, otras medio peligrosas. Hasta que un día Sergio me empezó a contar de sus ataques. Me dijo que no sabía si eran cosas que había hecho estando sonámbulo, o si eran pesadillas. Estaba muy afligido, porque sus padres no le creían. Le decían que solo eran malos sueños, que no hiciera caso, y que no comiera tanto de noche. Ni hablara de cosas raras, que con eso se le iban a desaparecer esas pesadillas. Él tenía miedo, porque estaba seguro de que no eran sueños ni pesadillas, sino que se levantaba y, sonámbulo, recorría el corral o la chacra, o lo que es peor, a veces iba hasta el cementerio, que estaba a unos 500 metros. Lo primero que me contó fue de algunas noches en las que anduvo por el corral y el gallinero. Los animales estaban tan acostumbrados a verlo que no se asustaban con su presencia ni las vacas, los terneros o gallinas ni los gansos, y eso que estos son los animales más bochincheros. Otras noches, no solamente paseaba por la chacra de algodón, sino que llegaba hasta el cañaveral. Después yo me di cuenta de que se puso más serio y nervioso, y ahí me empezó a contar lo que más lo atormentaba. Me contó que una noche de luna, con mucha cerrazón, salió de su casa y caminó hasta el cementerio. Entró y recorrió los caminitos entre tumbas y panteones. Recordó que había mucha gente caminando por esos senderos, algunos estaban sentados sobre las tumbas y otros parados. Nadie hablaba. Él tampoco. En ese instante le dije que estaba muy loco o muy borracho para haber soñado eso, pero él ni siquiera se sonrió, y muy serio me dijo que eso no era nada, y me empezó a contar otra cosa más terrorífica todavía, una cosa que
Me puso la piel de gallina. Juro que hasta ahora me da escalofríos cuando recuerdo ese relato. Me contó que a la madrugada siguiente se levantó y volvió al cementerio. Entró y empezó a caminar. Había mucha neblina y estaba fresquito. De repente se le apareció una figura nueva. Era alta, con una capa negra muy ancha y larga, como la que usan los monjes, con una capucha que no le dejaba ver la cara, ni siquiera la nariz. Lo único que podía ver era su mano, que no tenía carne, era solo hueso, y en ella llevaba una guadaña. Soy la muerte, le dijo la figura negra. Y Sergio me juró que no sintió miedo ni nada, simplemente se quedó parado mirándola, sin siquiera poder hablar. Quería preguntarle cosas pero no le salía la voz, y la muerte parecía adivinarle los pensamientos. Sergio pensó que lo iba a matar. No te preocupes, no te haré nada, le contestó el espectro. Sergio pensó que estaba soñando o que estaba muerto. Estás en el límite de la vida y la muerte, y desde ahí puedes ver muchas cosas, habló el espectro. Sergio pensó que había llegado la hora de su muerte. Todavía no es tu hora, pero si quieres saber la edad a la que morirás, solo piénsalo y te responderé, dijo el espectro. Sergio se dio cuenta de que todos sus pensamientos eran contestados por la muerte, y entonces no quiso saber nada más. Empezó a asustarlo la idea de saber todo sobre su futuro. Pero no pudo frenar un pensamiento, y pensó en quiénes serían todas esas personas que se paseaban por el cementerio. Y la muerte respondió: son las almas de los muertos que todavía están en la tierra, y que ni siquiera saben dónde irán a parar. Y ahora quiero mostrarte algo. Y Sergio siguió a la muerte hasta una tumba que estaba cerca del tejido. El espectro abrió la tumba y con su guadaña, de un solo golpe, levantó la tapa del cajón negro y ovalado. Sergio pensó si el diablo y la muerte no serían la misma cosa. No, respondió la muerte. Solemos andar juntos, pero no somos la misma cosa. Luego la muerte agarró la cabeza, la tiró en el pozo y empezó a taparla, hasta emparejar la tierra nuevamente. Cuando terminó de alisar el piso, volvieron a caminar entre las tumbas y a conversar, o mejor dicho, Sergio pensaba y la muerte contestaba. Ya. Estaban cerca de la salida y Sergio vio una figura diferente de todas las demás. Parecía una persona real, de carne y hueso. Se acercaron un poco más y lo reconoció. Era Quelito Paredes, un muchacho del lugar, de unos 20 y pico de años, con una terrible deficiencia mental, pero que era capaz de reconocer a las personas y hasta podía llamarlas por su nombre. Sergio vio que Quelito movía la boca, reía y gesticulaba, pero él no podía escuchar nada y tampoco podía hablar. Entonces habló la muerte. En este estado no podrás escuchar ni hablar a ningún ser vivo. Él tampoco puede verme ni escucharme. Y el pobre Quelito seguía gesticulando, hablando, y lo tomaba del brazo a Sergio, como queriendo llevárselo. Ya puedes irte, dijo la muerte, y se quedó parada en el medio de un caminito, envuelta en la neblina, donde la luna le daba de lleno y parecía agrandar su fantástica figura, haciendo brillar el filoso hierro de su guadaña. Sergio no quería pensar en eso. Lo invadía la desesperación y se esforzaba por pensar en cualquier otra cosa, hasta que finalmente no pudo más y pensó en cuánto faltaría para su muerte. Morirás a los 21 años, dijo la muerte, y se alejó caminando entre las tumbas. Pero Sergio ahora ya no está y yo lo sigo extrañando. Murió en la madrugada de un 21 de abril, cuando apenas tenía 21 años. Si escuchas a escondidas, una gira que se realiza en la Plaza Raid de Savannah, también conocida como la Plaza Colgante, hay muchas posibilidades de que estés captando parte de la historia de Alice Riley.
Alice Riley fue la primera mujer ahorcada en Georgia por cometer el primer asesinato en la colonia. Muchas giras hablan sobre su amor romántico con Richard White y lo difíciles que fueron sus vidas como sirvientes contratados a un hombre cruel e insensible, que no tenían más remedio que asesinar a este hombre para poder huir juntos y comenzar de nuevo. Es posible que escuche que fueron capturados y que White fue ahorcado inmediatamente, pero más tarde se descubrió que Riley estaba embarazada, por lo que fue ejecutada meses después de que naciera su bebé. Si tiene la suerte de participar en una gira de fantasmas, escuchará la infame historia de fantasmas de Alice Riley, y la historia de cómo estaba embarazada en el momento de su ahorcamiento y ahora su fantasma sigue a mujeres embarazadas y madres con bebés, tratando desesperadamente de quitarles a sus bebés. O que era una bruja que maldecía a todos los ciudadanos de Savannah, y es por este hechizo que el musgo español no crece en un lado de los Life Oak Trees en Wright Square. Algunas historias dicen que su cuerpo quedó colgado, ya que tardó 3 días en morir, y una noche desapareció misteriosamente de la soga. La leyenda de Alice Riley se ha convertido en lo que algunos llamarían un cuento alto. Es una pena. Todos sabemos que la verdad es mucho más interesante que la ficción. Y a medida que descubrimos lo poco que hay documentado sobre Alice Riley, descubrimos que en su corto tiempo en Georgia, su verdad es tan fascinante como algunos de los hilanderos que escuchas a los guías turísticos en sus paradas en Wright Square. Un nuevo comienzo. Otras oportunidades. Una vida mejor. Encuentra un nuevo comienzo en un nuevo mundo. Uno puede imaginar que esas palabras han estado rebotando en las mentes de las personas y Alice Riley y su esposo de Common Lab, Richard White, llegaron a las costas de Georgia en el otoño de 1733. Habían soportado el turbulento viaje desde Irlanda con otros 38 sirvientes irlandeses. Muchos de ellos estaban casi muertos de hambre cuando el barco atracó. Pero su fe en algo mejor los llevó a través de la miseria y las condiciones deplorables, mientras que sus irlandeses evitaron que el hambriento segador de la muerte derribara su puerta. Pocos sabían que su viaje en bote era simplemente un anticipo de lo que su nueva vida implicaría en la nueva colonia. Te invito a darle like al vídeo, suscribirte a mi canal y también a compartir para llegar a más personas. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento cuando, volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante 3 meses se habían casado. En abril vivieron una dicha especial. Sin duda hubiera deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños, y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordán, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza, y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente, todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los sollozos fueron retardando, y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir una palabra. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos. No se le dijo a Jordán en la puerta de la calle,
con la voz todavía baja. Tiene una gran debilidad que no me explico, y sin vómitos, ¿nada? Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida. Al otro día Alicia seguía peor. Hubo consulta constante, una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio, paseándose horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida, paseándose sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar, y sus narices y labios se perlaron de sudor. «Jordán. Jordán», clamó, rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio, y al verlo aparecer Alicia dio un alarido de horror. «Soy yo, Alicia, soy yo». Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo, y después de largo rato de estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola temblando. Un hombre llega a la recepción de un hotel y una mujer le da la llave de su habitación. Ella le comenta que en el mismo pasillo hay una puerta cerrada sin número, y le pide que no toque ni mire por el cerrojo bajo ninguna circunstancia. El hombre siguió las instrucciones de la mujer, fue derecho a su habitación y se acostó a dormir. Pero la siguiente noche fue diferente, su curiosidad pudo más y aquel hombre se agachó para mirar por el agujero de la llave. Sintió aire frío en su ojo, vio una habitación como la suya y en la esquina había una mujer cuya piel era completamente blanca y recostando su cabeza contra la pared, daba la espalda a la puerta. El hombre se quedó quieto en confusión por un rato, después casi golpea la puerta por curiosidad, pero decidió no hacerlo. Esta decisión le salvó la vida. Al día siguiente regresó a la puerta y volvió a mirar por el cerrojo. Esta vez, todo lo que vio fue color rojo, nada más que rojo, a donde quiera que miraba solo veía rojo. Entonces decidió consultar a la mujer de la recepción para obtener más información. Ella suspiró y le preguntó, ¿miraste por el cerrojo? El hombre le dijo que sí lo había hecho, y ella respondió, entonces tengo que contarte la historia. Hace mucho tiempo un hombre mató a su mujer en esa habitación, y su fantasma todavía sigue ahí. Pero estas personas no eran ordinarias, eran de piel blanca, pero sus ojos eran completamente rojos. La cosa. Ted Martin y Sam Miller eran buenos amigos. Ambos pasaban mucho tiempo juntos. En esa noche en particular estaban sentados sobre una valla cerca de la oficina de correos hablando sobre nada en particular. Había un campo de nabos enfrente de la carretera. De repente vieron algo arrastrarse fuera del campo y ponerse en pie. Parecía un hombre, pero en la oscuridad resultaba difícil saberlo a ciencia cierta. Luego desapareció. Pero pronto apareció de nuevo. Se acercó hasta la mitad de la carretera, en ese momento se dio la vuelta y regresó al campo. Después salió por tercera vez y se dirigió hacia ellos. Llegados a ese punto Ted y Sam sentían miedo y comenzaron a correr. Pero cuando finalmente se detuvieron, pensaron que se estaban comportando como unos bobos. No estaban seguros de lo que les había asustado. Por lo que decidieron volver y comprobarlo. Lo vieron muy pronto, porque venía a su encuentro. Llevaba puestos unos pantalones negros, camisa blanca y tirantes oscuros. Sam dijo, intentaré tocarlo. De ese modo sabremos si es real. Se acercó y escudriñó su rostro. Tenía unos ojos brillantes y maliciosos profundamente hundidos en su cabeza. Parecía un esqueleto. Ted echó una mirada y gritó, y de nuevo él y Sam corrieron, pero esta vez el esqueleto lo siguió.
Cuando llegaron a casa de Ted, permanecieron frente a la puerta y lo observaron. Se quedó un momento en el camino y luego desapareció. Un año más tarde Ted enfermó y murió. En sus últimos momentos, Sam se quedó con él todas las noches. La noche en que Ted murió, Sam dijo que su aspecto era exactamente igual al del esqueleto. La sonrisa del payaso. Una clásica historia de terror de los colegios mayores de Madrid que poco a poco se fue propagando por otros ambientes universitarios españoles. La historia cuenta que una chica joven esperaba el autobús nocturno en una parada del bus en la zona de Metropolitano, el núcleo más importante de colegios mayores de la capital. El lugar se caracteriza por estar rodeado de parques del campus universitario, que en conjunción con los edificios de las facultades vacías y la noche, era sin duda un escenario digno de una peli de terror. Mientras la chica esperaba a su autobús, por la zona llegaron un grupo de chicos de aspecto neonazi que comenzaron a molestarla. La situación acabó con ellos, dibujándola, la llamada sonrisa del payaso en la cara para que no pudiera gritar, porque su macabra intención era violarla. La dicha sonrisa no es más que un corte a cada lado de la comisura de los labios que evita que la víctima pueda gritar para evitar desgarrarse aún más. Kiyotaki, la leyenda del túnel maldito. Esta historia de terror, muy popular en Japón, trata de un túnel embrujado. El paso subterráneo de Arashiyama a Saga Kiyotaki se construyó a principios del siglo XIX en condiciones atroces. Se dice que muchos trabajadores murieron por accidentes o agotamiento durante su construcción. Por ello, no es de extrañar que las almas perdidas ronden el lugar. Se dice que una dama blanca u otros fantasmas pueden ser vistos allí causando accidentes de tráfico. Además, el túnel de Kiyotaki tiene 444 metros de longitud y, recuerda, el número 4 está maldito en el archipiélago. Así que, si alguna vez viajas por este corredor de oscuridad, ten cuidado al conducir. La picadura del insecto. Es tan universal que ha servido de inspiración a la ficción de Medio Planeta. Un joven regresa a casa tras una excursión o un viaje. Entre las marcas de su periplo, arañazos, pequeñas heridas, picaduras, lo normal cuando caminas por el monte, se halla una picadura de insecto en apariencia inofensiva. Empieza el escozor, que se hace inaguantable. Cuando el joven acude al médico, este le hace una incisión. Bajo la piel, la araña o hormiga o insecto que le picó había depositado sus huevas, que ahora son larvas o insectos que se nutren del cuerpo de la víctima y que probablemente acaben con su vida. Hay versiones más light y otras asquerosamente gore. Que algo así suceda es prácticamente imposible. El hombre del gancho. Otra historia indispensable en todo fuego de campamento que se tercie. Una pareja en coche busca un lugar oscuro y discreto donde dar rienda suelta a sus arrumacos. Llegan a una zona apartada. El chico detiene el vehículo y pone la radio para que haya algo de música de ambiente. En mitad de sus actividades amatorias, la canción que suena se detiene y un locutor advierte de que un peligroso loco se ha escapado de una institución cercana. Un hombre con una característica física muy llamativa, donde debería estar su mano, luce un gancho. La chica se asusta, el chico la tranquiliza para seguir con el cortejo, pero ella insiste, se quiere ir a casa. El chico acepta a regañadientes. Cuando llegan a su destino, la chica sale del coche y comienza a gritar histéricamente. Hay un garfio sanguinolento clavado en la parte posterior del vehículo. A veces mueren uno o los dos miembros de la pareja. Manitou. Hace muchísimos años venía a los campamentos un joven llamado Manitou. Debido a su mal comportamiento, fue expulsado del campamento, y decidió vengarse. Durante toda la eternidad, aunque esto ocurrió hace muchísimo tiempo, Manitou sigue visitando los campamentos. Podemos saber que está cerca porque antes de su llegada puede escucharse un sonido similar al de un tambor. En ocasiones, al despertar, algunos niños se han dado cuenta de que les habían dibujado en la frente, o por el cuerpo, una letra M en color roja. Está pintada con sangre. El loco bajo la cama. Esta es la historia de una joven llamémosla Sara. De pequeña, Sara tenía miedo a la oscuridad,
hasta que adoptó a un perro que le hacía compañía. Durante años, Sara dormía tranquila porque sabía que bajo la cama estaba su perro, y si tenía miedo solo tenía que extender la mano. Entonces, el perro empezaba a lamerla hasta que se quedaba dormida. Así pasaron los años y Sara se hizo adulta. Una noche, en la radio, escuchó que cerca de, estaba en busca y captura a un asesino muy peligroso. Sara, acompañada de su perro, no tenía miedo, se metió en la cama, extendió la mano hacia el borde y el perro, como todas las noches, empezó a lamerla. Durmió del tirón y, al despertar, le sorprendió que el perro no se hubiera cansado de lamerle la mano en toda la noche. O eso creía. Al abrir los ojos, encontró al perro muerto sobre el suelo de la habitación. Bajo la cama, un hombre seguía lamiéndole la mano. El desafío del cementerio. Varias adolescentes habían ido a pasar la noche en casa de una amiga, aprovechando que sus padres estaban de viaje. Cuando apagaron las luces se pusieron a hablar de un viejo al que acababan de enterrar en un cementerio cercano. Se decía que lo habían enterrado vivo y que se le podía escuchar arañando el ataúd, intentando salir. Una de las chicas se burló de aquella idea, así que las otras la desafiaron a que se levantara y fuera a visitar la tumba. Como prueba de que había ido, tenía que clavar una estaca de madera sobre la tierra de la tumba. La chica se fue y sus amigas apagaron la luz otra vez y esperaron a que volviera. Pero pasó una hora, y otra más, sin que tuvieran noticias de su amiga. Se quedaron en la cama despiertas, cada vez más aterradas. Llegó la mañana y la chica no había aparecido. Aquel mismo día, los padres de la chica regresaron a casa y, junto al resto de padres, acudieron al cementerio. Encontraron a la chica tirada sobre la tumba. Muerta. Al agacharse para clavar la estaca en el suelo, había pillado también el bajo de su falda. Cuando intentó levantarse y no pudo, creyó que el viejo muerto la había agarrado. Murió del susto en el acto. ¿Has subido a ver a los niños? Una adolescente está cuidando por primera vez a unos niños en una casa enorme y lujosa. Acuesta a los niños en el piso de arriba, y, cuando apenas se ha sentado delante de la televisión, suena el teléfono. A juzgar por su voz, el que llama es un hombre. Jadea, ríe de forma amenazadora y pregunta, ¿has subido a ver a los niños? La canguro cuelga convencido de que sus amigos le están gastando una broma, pero el hombre vuelve a llamar y pregunta de nuevo, ¿has subido a ver a los niños? Ella cuelga a toda prisa, pero el hombre llama por tercera vez, y esta vez dice, ya me he ocupado de los niños, ahora voy a por ti. La canguro está verdaderamente asustada. Llama a la policía y denuncia las llamadas amenazadoras. La policía pide que, si vuelve a llamar, intente distraerle al teléfono para que les dé tiempo a localizar la llamada. Como era de esperar, el hombre llama de nuevo a los pocos minutos. La canguro le suplica que la deje en paz, y así le entretiene. Él acaba por colgar. De repente, el teléfono suena de nuevo, y a cada timbrazo el tono es más alto y más estridente. En esta ocasión, es la policía, que le da una orden urgente, salga de la casa inmediatamente, las llamadas vienen del piso de arriba. La luna. Las viejas del pueblo siempre advertían que cuando la luna se mostraba amarilla no había que salir de casa. Las ventanas debían cerrarse y las cortinas correrse, pues seres malignos salían para bañarse con la luz enfermiza del satélite y para alimentarse de almas o de carne humana. Pero esos cuentos de ancianas no tenían credibilidad alguna para un chico de ciudad como él. Era verano, hacía mucho calor y no pensaba asarse por culpa de las locas creencias de su abuela. La luna estaba amarilla, sí, como un queso enorme redondo, y su luz brindaba a las calles del pueblo un aspecto fantasmagórico. Seguro que una foto de la luna le reportaría una buena cantidad de likes en Instagram. Publicidad, sigue leyendo debajo. Tecleando el pie de imagen en su móvil mientras regresaba a la cama, no se percató de que algo más que los tejados de las casas aparecían en la fotografía hasta que ésta no se cargó por completo. Miró asustado la ventana, pero no había nadie, aunque no recordaba haberla cerrado. ¿La había cerrado? Intentaba recordarlo cuando un crujido del armario frente a su cama lo sobresaltó.
En un momento dado alzó la cabeza y su piel palideció de golpe. Delante del armario una figura negra de forma indefinida aguardaba. Un débil brillo iluminaba dos esferas negras como canicas relucientes, pupilas dilatadas que se clavaban en él. Sintió miedo y una voz en su interior le dijo que quizás si perdía el alma, no le dolería demasiado. Sin embargo, el sonido de un relamido, el olor a hierro y un largo punzón en la mano le revelaron que su abuela, ahora perfectamente reconocible al adaptarse su vista a la oscuridad, lo iba a castigar bebiéndose su sangre. Si no había creído en historia de viejas, nadie creería en cuentos de brujas. Él susurró. Nunca dejaba de oírlo. Desde que se mudó al palacete de sus ancestros, comenzó a escuchar un susurro incesante. Parecía traerlo el viento, se colaba a través de las piedras de los muros, surcaba los pasillos, se perdía en los jardines. No comprendía lo que decía, aunque se quedara largas horas en silencio, pues las palabras se asemejaban al silbido de la brisa, al ronroneo de un gato. Intentó ignorarlo, en vista de que no sacaba nada en claro de lo que le decía, pero con el tiempo el silbido se hizo tan presente que le resultó imposible no prestarle atención. No había forma de adivinar qué quería, incluso preguntó a quienes la visitaban, pero nadie, salvo ella, oía más allá del silencio. Lo oía a todas horas, por la mañana, por la tarde, por la noche y en el ocaso de la madrugada, y por esa razón, tras mucho tiempo decidió seguir al susurro y descubrir de dónde provenía. Todas las noches, cuando quedaba libre de sus quehaceres diarios, caminaba por los pasillos del palacete atravesado sus salas. Acercaba la oreja a las paredes para ver si el sonido aumentaba y de ese modo, poco a poco fue determinando su origen. Empezó a escucharlo con más fuerza cuando sus pasos la llevaron a un largo pasillo lleno de cuadros en ambas paredes. Esa madrugada avanzó hasta que sintió que el susurro la rodeaba. Miró el cuadro de enfrente y con ayuda de una vela se dispuso a inspeccionarlo. No se dio cuenta de que los ojos de la mujer del lienzo de detrás cambiaron. La miraron con ansia desmedida, con las pupilas dilatadas. Sintió un tirón del pelo que le arrancó un grito de terror. Alguien la arrastraba hacia detrás. Harta de vivir en un mundo pintado. El charro negro. Otro un cuento de terror corto. El charro venía de una familia pobre. Pese a las carencias materiales, a este joven jamás le faltó el amor de sus padres. Sin embargo, esto no parecía suficiente para él, ya que estaba obsesionado con obtener recursos para andar muy bien vestido y calzado. Los días pasaban y el charro se llenaba aún más de frustración por la pobreza en la que vivía. Por más que trabajaba, el dinero no le alcanzaba para tener el estilo de vida que tanto deseaba. Al tiempo fallecieron sus padres, y con ello creció la desgracia de aquel hombre, quien tomó la decisión de invocar al diablo para pedirle riquezas. Finalmente logró que Lucifer se le apareciera. Este le ofreció todo el dinero que quisiera, pero a cambio debía darle su alma. El charro aceptó sin pensar la propuesta del diablo, sintiéndose victorioso, ya que por fin tenía lo que tanto había deseado: tener mucho dinero y cumplir cada uno de sus caprichos. El tiempo fue pasando, el charro, ya entrado en edad, se fue dando cuenta que estaba muy solo, nada lo hacía feliz, las mujeres y amigos que tenía a su lado era solo por interés. Conforme fueron pasando los años, el charro olvidó el pacto que había hecho con el diablo, quien no tardó en aparecer y darle así un gran susto. Este hombre trató de esconderse, mandó a colocar cruces por todas sus tierras y a construir capilla. El charro, preocupado, no podía estar tranquilo, el cobro de la deuda lo atormentaba cada segundo de su vida. Tomó la decisión de huir sin que nadie lo viera, agarró su caballo junto con una bolsa llena de monedas de oro y se fue. Pero el poder del diablo era muy fuerte y no tardó en darse cuenta de las intenciones del hombre. Nuevamente se le apareció y le dijo: iba a esperar que te murieras para venir por tu alma, pero por tu cobardía te llevaré ahora mismo. El charro intentó reaccionar con su caballo, a quien el diablo también condenó al infierno, no sin antes dejarle la tarea de cobrarle a quienes le deben. Y si lo hacía bien, dejaría que el hombre que acepte la bolsa con las monedas tome su lugar. A partir de ese momento, el charro fue condenado a sufrir un sinfín de tormentos en el infierno, y solo salir para cobrar a quienes tienen deudas con Lucifer. Con la esperanza de que algún día, alguna persona avariciosa acepte las monedas y tome su lugar.
Solo así el charro negro y su caballo lograrían descansar en paz. La mujer de la noche. Como parte del servicio social propio de su nueva profesión de médico, Demetrio fue enviado a una apartada comunidad en lo alto de las montañas. Estaba muy emocionado de poder ayudar a la gente, pero al llegar se encontró mayormente desconfianza. Lo veían tan joven, que les parecía inexperto. Tan solo un par de personas lo vio con buenos ojos, y lo recibieron de la mejor forma posible, ya que llevaban meses sin un doctor en el pueblo. Así que lo acomodaron en una buena habitación en casa de uno de ellos y el resto se encargaba de darle comida o cualquier otra cosa que necesitara. Queriendo o no, finalmente todas las personas tuvieron que aceptarlo, porque no tenían nadie más a quien recurrir, y se le veía ir y venir a pie a altas horas de la noche, para atender a algún enfermo en su propia casa. Había siempre alguien que lo acompañara, aunque el pueblo era pequeño nadie quería que se perdiera. Una madrugada, escuchó el ladrar de los perros, y fue a ver de qué se trataba. Distinguió alejándose una figura femenina, y encontró en el suelo un rastro de sangre. Con ímpetu le rogaba que se detuviera, identificándose como médico y ofreciendo ayudarla, sin embargo la mujer parecía ida, solo caminaba hacia el frente con la cabeza agachada. Los rígidos y lentos movimientos con los que se desplazaba, hicieron pensar al joven que se encontraba muy mal herida, así que corrió para darle alcance. No fue tan fácil llegar hasta ella, realmente se movía más rápido de lo que parecía. Pero al estar cerca, sus ropas rasgadas y cabellera alborotada, pusieron más nervioso al chico pensando que algo muy malo le había pasado. Tocó su espalda, en ese momento ella se dio vuelta, mostrando su cuerpo cadavérico, emitiendo un lastimero grito de dolor en la cara del joven que lo obligó a salir corriendo. Así el pueblo perdía otro de sus doctores, todo por guardar en secreto las apariciones de la mujer de la noche a la que ellos están muy acostumbrados, pero no así los citadinos, que hace mucho olvidaron que cosas como estas existen. La mano huesuda. Una niña de 7 años se había quedado con su abuela en su pequeño piso porque sus padres se habían ido al cine. Todo fue normal, cenaron y se rieron un rato charlando juntas. A las 10 de la noche, la abuela se puso a hacer labores de costura, y la niña se puso a ver la tele, pero de repente a la abuela le entró una sed increíble, y le dijo a su nieta si le podía traer un vaso de agua. «Está oscuro», dijo la niña. «No temas, sigue el pasillo, que justo al lado de la puerta del baño hay un interruptor». La niña se decidió, y al entrar al pasillo no veía nada porque estaba muy oscuro, por lo que se arrimó a una pared y fue palpando y tanteando a ciegas en busca de un interruptor. Al seguir andando y llegar al marco de la puerta del baño, se paró y siguió tanteando, y de repente notó como una mano huesuda intentaba arrastrarla a la oscuridad del baño. La niña logró apartarse y fue llorando a su abuela. Desde entonces, la niña está en tratamiento psicológico. ¿Qué pasó, si solo estaban ellas dos en la casa y la abuela estaba en el salón cosiendo?